Bueno, el primer asunto tiene que ver con la literatura. Es que hoy es Día del Idioma. En español se conmemora en primer lugar el hecho de que en 1616, el 23 de abril, murió el más grande genio de la literatura española y por supuesto uno de los genios de la historia universal, don Miguel de Cervantes Saavedra, que falleció en Madrid y había nacido en Alcalá de Henares. Pero también se cumplen hoy los 450 años del nacimiento del más grande literato en inglés, William Shakespeare. En referencia a la efemérides que tiene que ver con el español o con el castellano, se ha entregado hoy, como cada 23 de abril desde hace 35 años, el premio Cervantes de Literatura. En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el rey Juan Carlos se lo ha dado a Elena Poniatowska, escritora mexicana. Ella había nacido en Polonia, llegó a los 10 años a México, pero es mexicana. La señora Poniatowska es la cuarta mujer en ganar el Cervantes. Un premio obtenido por 35 personas, la primera que logra subir a echar el discurso al lugar destinado para ello, porque las otras tres, María Zambrano, Ana María Matute y Dulce María Loinaz, no pudieron hacerlo. Y dijo varias cosas en este discurso. Una que me llamó la atención es, ella anotó esto: las certezas de Francia y su afán por tener la razón palidecieron al lado de la humildad de los mexicanos más pobres. Ella quedó seducida por la humildad de los mexicanos, por la pobreza de algunos sectores de la población y por el idioma castellano que dice ella que aprendió en la calle con los humildes. ¿Qué opina de esa expresión de Elena Poniatowska? Bueno, los que somos vecinos de Francia, los españoles, probablemente coincidamos con ella en lo de la arrogancia de Francia. En general puede decirse la arrogancia de muchos países europeos, ¿no?, en relación al resto del mundo. También habría que ver hasta qué punto, ella verdaderamente conoció, porque digamos ella no viene de una familia particularmente pobre, aunque sí que ha tenido una actitud muy social en su vida. Entonces también habría que ver cómo fue su verdadero contacto con los mexicanos más pobres. Pero bueno, es un caso muy interesante de combinación o de adaptación a una cultura completamente diferente de la suya. Y en el caso de que haya dejado la cultura francesa, pues bueno, en cierto sentido tiene su ironía, ¿no? Hay que tener en cuenta que para ser miembro de la Academia Francesa hay que ser francés. Por ejemplo, Marguerite Yourcenar tuvo que nacionalizarse francesa porque ella era belga. En su caso, pues bueno, ella ha hecho exactamente el camino, digamos, contrario, ¿no?, dejando el país de las letras, entre comillas, por el continente que se está convirtiendo en el nuevo continente de las letras, que es América Latina. Decía usted, Rubén, antes de entrar a este programa, que uno de los primeros libros que usted leyó fue La noche de Tlatelolco, donde Elena Poniatowska habla de esa matanza de 1968. ¿Por qué lo impactó tanto esta prosa, en este caso novelada, de la Poniatowska, mujer que además ha ejercido el periodismo durante 60 años? Así es. Bueno, yo creo que lo que me impactó fue, yo era muy joven, todavía seguía hablándose de lo que había pasado en el 68, y me parece que el relato que hace ella, a partir de testimonios de jóvenes que estuvieron ahí y que sobrevivieron, por supuesto, me da la impresión que es un relato que nos presenta una realidad como fue cruda, ¿sí? No le puso adjetivos, no acusó al gobierno o al ejército por los horrores que se cometieron ese día, y eso a mí lo que me permitió fue transportarme un poco a esos días en el 68, en fecha en la cual las noticias de ese entonces nos llegaron por segundas y terceras manos, y hasta ahora es fecha en que realmente los mexicanos no sabemos qué pasó, tenemos una idea, y creo que parte de esa idea, parte de la conciencia colectiva que existe en México de lo que sucedió en esa fecha, se lo debemos, por lo menos las gentes de mi generación, se lo debemos en parte a Elena Poniatowska. Que además hay que decir, déjame decirte que me hizo recordar la cabeza reciente a propósito de García Márquez, cuando decía que México le había dado el adiós a un genio adoptivo. Y esto es otro ejemplo de otra mujer, genio en su campo también, que no nació en México, pero cuyo amor por ese país quedó manifestado ayer cuando subió a recoger el premio vestida en este huipil que le regalaron indígenas del estado de Oaxaca. En efecto, ella citó a García Márquez en su discurso, el Nobel colombiano fallecido el jueves pasado. Muni, la señora Poniatowska, en una entrevista que dio en la prensa española la semana pasada, se refirió a la manera como hablan los mexicanos, pero eso se podría aplicar a la forma como
hablan en muchos países de América Latina. Dice que los mexicanos siempre terminan las frases o muchas veces con una pregunta. Por ejemplo, dicen lindo día, ¿no? Es un gran escritor, ¿verdad? Y ella dice que quizá buscan o buscamos apoyo del interlocutor, que me parece como si nos faltara algo de seguridad y eso puede aplicarse a muchísimos otros países. Tiene razón la señora Poniatowska. Claro, es una especie de búsqueda de validación por parte del interlocutor, no es una afirmación con un punto final, sino algo que termina en pregunta, como que invita a que el interlocutor esté de acuerdo. Hay varios temas sueltos que surgieron leyendo las entrevistas que ella ha dado en los últimos días. En primer lugar, coincido con Pablo que es paradójico que la vocera de los pobres en México sea una señora polaca, hija de un príncipe, y que sin embargo haya tenido legitimidad como al tomar esa vocería. En segundo lugar, la reflexión que ella hace entre el periodismo y la literatura, donde dice que el periodismo es algo inmediato, que te pide un editor, que tiene un tiempo límite y que alguien puede entrar y cambiar en algún momento un texto, mientras que la vida del escritor es una vida solitaria donde tiene la firma cada palabra que escribe. Me llamó mucho la atención las reflexiones que hace sobre la mujer, y ella reconoce que a lo largo de la vida la mujer en México y en el mundo ha tenido una transformación y ha aumentado su capacidad de surgir en distintos medios, pero también dijo con una frase muy ilustrativa que las mujeres mismas a veces nos encargamos de reforzar un estereotipo machista, y decía que ella recordaba de una amiga que le dijo en esta entrevista que cada vez que se cerraba una puerta ella la abría con las nalgas. Y eso me parece muy, muy interesante, viendo también una especie de autocrítica a la mujer. Y por último, la crítica que le hace al PRI. Dice que el PRI en México impuso una forma autoritaria de hacer política en ese país que adoptaron también los otros partidos, y que esa es la única forma donde se hace política en el país. Da varias lecciones interesantes ha dado Elena Poniatowska.